Dios le bendiga cada uno de ustedes en sus hogares y que nos conceda edificar esta acción celestial, esta iglesia que se reúne de modo espiritual en este día, encendiendo cada una de las piedras vivas que componen Iglesia Bíblica de la Trinidad. Ya el pastor Dante oraba, así que vamos a iniciar de inmediato con nuestro tema en esta mañana. Yo quisiera, hermanos, que me acompañen, o quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 20, verso 20, Mateo 20, verso 20. Bien, lo primero es que esta historia que vamos a leer a continuación, o más bien este evento, en el caminar de nuestro Señor hacia Jerusalén, cuando ya partía para dar culminación a lo que sería su ministerio terrenal, vamos a ver aquí en estos versos una idea básica. Y la idea central que vamos a ver en todo este texto que vamos a leer ahora es que el servicio a Dios es una obra despojada de todo deseo de grandeza, pero cargado de un intenso deseo de agradar a Dios e imitar al Señor por encima de todas las cosas. Y basado en esa idea, o rondando esa idea, es que iremos desarrollando el texto, porque aunque el texto en la segunda parte, los versos 24 al 28, como vamos a ver ahora, es que se enfoca más al servicio. Sin embargo, es muy importante entender su contexto, lo que está pasando, para que nosotros podamos aprovechar en todo sentido las enseñanzas que el Señor les dio a los discípulos en ese momento y también nos deja a nosotros en el día de hoy. Así que leamos en Mateo capítulo 20, verso 20 al 28. Dice las Escrituras allí: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo, el Señor Jesucristo, y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabes lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío el daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Verso 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, lo primero que debemos entender aquí en el contexto de lo que está pasando es que ya desde el versículo 17, finales del 17, versículo 18 y 19, el Señor viene hablándole de qué es el reino de los cielos. Recuerden en la conversación con el rico, con el joven rico, donde ya el Señor advierte y viene mencionando este término del reino de los cielos. Así que cada vez que el Señor habla del reino de los cielos, en la mente de los discípulos está el establecimiento de este reino como si fuera un reino terrenal, donde va a tener consejeros, y como bien lo fue en el antiguo Israel, cuando los reyes gobernaban, tenían siempre a su lado
a alguien que era su consejero. Pero este estudio lo vamos a dividir, hermanos, en dos partes para que podamos aprovecharlo al máximo. En los primeros versos del 20 al 23, del 20 al 23, consideraremos el contexto, la pregunta y la primera respuesta del Señor. Y en la segunda parte, entonces, estaremos viendo las enseñanzas acerca del servicio, el modelo o ejemplo de servicio que el Señor nos da y las implicaciones que tiene servir al Señor. Así que vamos a pasar a considerar entonces el primer aspecto que tiene que ver con el contexto, la pregunta y la primera respuesta de nuestro Señor. Recuerden bien, y los que no, pues se lo voy a recordar, que tanto el texto de Mateo como el texto de Marcos 10, 35 al 45, que abordan esta misma situación, las palabras allí son muy semejantes. La diferencia, o son prácticamente igual, la única diferencia es que el Evangelio de Marcos no menciona a la madre de Juan y Zebedeo, a la madre de Juan y Santiago, sino que menciona que ellos son quienes se apersonan al Señor. Y el Señor se estaba preparando, ellos estaban camino a Jerusalén y el Señor ya había anunciado su muerte, le había dicho a los discípulos que Él iba a ser entregado en manos de los inicuos allí, que iba a ser entregado en manos de los líderes religiosos, y estos líderes iban a crucificarle, iban a juzgarle, iban a matarle. Así que Él le dice que los azotarían en los versos anteriores a nuestro texto. Pero hay aquí un detalle bien interesante, porque Él allí le habla a sus compañeros, el Señor Jesucristo, y le deja saber también su sufrimiento. Le dice lo que los principales iban a hacer con Él. Y junto con su sufrimiento, el Señor también declara su resurrección. Pero los discípulos están tan concentrados en el evento, en lo que iba a pasar, en lo que nuestro Señor iba a sufrir, no estaban prestando oído a toda la enseñanza del Señor. Por tanto, ellos obviaban en cierta manera que no solamente el Señor le había hablado de su crucifixión, sino también de la resurrección. En otras palabras, el Señor había anunciado no solamente su sufrimiento, su agonía, sino también su victoria. El Señor también estaba anunciándole a ellos allí que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Y esa resurrección implica, amados hermanos, nuestra victoria. Porque ¿qué es el Evangelio sin resurrección? La resurrección de los muertos es el sello de la victoria de nuestro Señor en la cruz. Así que Él acaba de explicarle esa palabra y empiezan entonces este evento donde dice Mateo que se acerca esta mujer, madre de Jacobo, conocido como Santiago, el mayor, y de Juan. Y Marcos dice que solo ellos dos. Ahora bien, hermanos, vamos a contextualizar un poco el servicio de estos hombres para con el Señor. Y una nota también interesante, aquí en Mateo habla de su madre, y la madre de Juan y de Santiago participó también en el servicio a Dios. Por eso vemos en algunos textos que se refiere a ella como Salomé, y en otros textos dice María, la que se llama Salomé, y en otros textos solamente dice María, la madre de Jacobo el menor, y la otra María, como implicando la madre del otro Santiago. Pero esto es una nota para que podamos entender el contexto de servicio que estos hombres tenían para con el Señor. Tanto Santiago, también conocido como Jacobo, y Juan son de los primeros discípulos llamados para servir al Señor. Solo Simón Pedro y su hermano Andrés fueron llamados antes que ellos. Simón y su hermano Andrés habían sido llamados momentos antes del Señor llamar también a Santiago y a Juan. Si vamos a Mateo capítulo 4, verso 21, nosotros podemos ver en los versos 18 y 19 cuando es llamado allí Simón Pedro y cuando es llamado
su hermano Andrés. Y en el versículo 21 entonces vemos que pasando por allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, dice que le siguieron al Señor. Así que de ahí en adelante, tanto Jacobo como Juan estuvieron al lado del Señor hasta el día de su crucifixión y fueron testigos también más adelante de la resurrección del Señor. Ellos palparon con sus manos todos los sufrimientos de nuestro Señor a través de sus ministerios. Ellos pudieron verle, estuvieron allí, le acompañaron en todo momento. Estos hombres, Jacobo y Juan, fueron aquellos a los que el Señor apellidó Boanerges o hijos del trueno. Hay mucha discusión acerca del por qué el nombre de hijo del trueno, si al parecer Juan tenía un carácter dócil y pasivo, pero eso no es parte de nuestro estudio, por tanto no nos vamos a detener ahí. Pero lo cierto es que en Marcos capítulo 3, versículo 17, el Señor apellida a estos hermanos Boanerges. La relación que Juan tenía con el Señor a través de los evangelios, y específicamente como él mismo lo revela en el evangelio de Juan, era una relación muy cercana. Es aquel a quien se describe como el discípulo amado del Señor. Así que esta relación era muy evidente a través de los evangelios. Y esto me lleva a pensar, hermano, que Juan de alguna manera quería o tenía en su corazón el deseo de poder seguir sirviendo a su Señor, de poder seguir sirviendo al Señor Jesucristo, sea donde sea que Él esté. De ahí que nosotros contemplaremos ahora con esto en nuestras mentes, viendo el background de estos hombres y de cómo sirvieron al Señor, no solo ellos, sino también su madre. Vamos entonces ahora a ver la petición. Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. El Señor le dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. En el texto de Marcos simplemente dice, y les dijo, ¿qué quiere que hagan? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermanos, aquí está la petición de Santiago y de Juan. Ellos querían en el reino de los cielos, recuerden el contexto que venía, el Señor ya viene hablando del reino de los cielos. Y ellos querían en este reino el poder tener el privilegio de sentarse el uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y hermanos, aquí yo pienso que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a repetir lo que ya hemos escuchado. Pero yo les sugiero el poder estudiar con tranquilidad este texto, porque cuando nosotros vemos los escritos, los comentarios acerca de esto, siempre se ve a Juan y a Santiago como egoísta. La petición se ve como algo egoísta, desproporcionada, y es hasta catalogada como reprochable, lo cual el Señor no hizo. Ojo, debemos tener eso bien en cuenta. Cuando veamos la respuesta del Señor, no vemos al Señor reprochando a Santiago y a Juan por esa pregunta. Entonces, eso nos debe apuntar hacia algo. Respetamos a quienes entiendan que es una petición egoísta, desproporcionada y hasta catalogada de reprochable. Pero yo pienso que si observamos detenidamente el contexto y vamos al corazón de lo que está pasando, vamos a encontrar algo tal vez un poco diferente. Bien, si bien la posición a la que ellos aspiraban era una posición que desde el punto de vista terrenal implica autoridad, esto llevaría a pensar que Santiago como Juan, cuando lleguen al reino de los cielos, querían también pasar su vida sirviéndole al Señor. La experiencia de ellos con el Señor había sido una vida de servicio. Su padre era un hombre acomodado, Zebedeo, y ellos tenían lo que necesitaban. Ellos no tenían el por qué abandonar
sus posiciones o su poca riqueza o su estado de comodidad para servir al Señor. Sin embargo, vemos que cuando el Señor lo llamó, dice que ellos inmediatamente abandonaron la barca, abandonaron a su padre y siguieron al Señor. No pusieron pero. Y de ahí en adelante, durante todo el ministerio, estos hombres estuvieron al lado del Señor, sirviéndole, y fueron catalogados como hombres muy cercanos al Señor, como ya hemos mencionado. Lo que me lleva a pensar que tal vez desde el punto de vista terrenal nosotros podemos considerarla desproporcionada, porque seguimos pensando como estos discípulos pensaban en un reino terrenal donde ese rey va a tener consejero. Y la pregunta es, ¿quién será el consejero del Señor? ¿Quién va a ser el consejero del Señor? Así que posiblemente estos hombres lo que tenían en su corazón era, ¿quién como el maestro? Hemos estado al lado de él durante 3 años y hemos visto todo, y él está hablando de un reino. Y tal vez el deseo de Santiago y de Juan era, pues yo quiero estar en ese reino. Y si hemos estado aquí con él, entonces viene esta petición. Entonces, hermanos, nosotros pudiéramos interpretar, basado en los ejemplos humanos, que si su motivación estaba en una posición de autoridad, pudiera ser reprochable su deseo. Pero sabiendo que en el reino de los cielos las cosas no iban a ser así y que ellos habían tenido una vida de servicio al Señor, es muy posible, y es hacia donde yo me inclino y estoy convencido, de lo que estos discípulos querían era permanecer al lado de nuestro Señor Jesucristo, estar allí para seguir sirviéndole. Dentro de muchos comentaristas que pude observar, el que más llegó a lo que estoy planteando y que más realmente me llamó la atención fue Juan Carlos Rail. Juan Carlos Rail dice, aquí podemos advertir en esta petición de los discípulos una mezcla de ignorancia y fe. Combinación que encontramos en muchas de las oraciones de cristianos sinceros, porque no están conscientes o preparados de lo que piden, dice Juan Carlos Rail. Tal vez en su mente, hermanos, ellos no tenían lo que significaba o implicaba el pedirle al Señor estar a su derecha o a su izquierda, pero su fe y su deseo de estar sirviéndole al Señor era tan grande que no le permitía tal vez ver las implicaciones de esa pregunta o de esa petición, como veremos un poquito más adelante. Hermanos, y esto no es algo únicamente de Jacobo o Santiago y Juan. Voy a mencionar un solo nombre, voy a hablar de Santiago y Juan, para que no nos confundamos. Pero recuerden que Santiago es el nombre dado a Jacobo. Pero hermanos, si nosotros observamos el Evangelio de Mateo, los versículos, los capítulos anteriores, vamos a observar que esto no era un deseo únicamente de Santiago y de Juan. ¿Cuál fue la expresión que tuvo Pedro cuando vio el momento de la transfiguración en el monte? ¿No fue acaso el deseo de Pedro el mismo deseo o muy parecido al que plantean Juan y su hermano Santiago aquí? Cuando Pedro en el monte de la transfiguración ve al Señor, a Moisés y Elías, ¿qué fue lo que dijo? Capítulo 17, versículo 4 de Mateo. Vamos conmigo para que lo puedan leer. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Hermanos, si ustedes creen que Pedro estaba pensando en lo que estaban afuera, en la obra que había por terminarse, hermanos, nosotros no podemos decir que fue una petición egoísta de Pedro. Lo que podemos advertir aquí es que la gloria del Señor cautivó de tal manera el corazón de Pedro que Pedro no quería salir de ella. Él quería permanecer allí. Entonces, a veces nosotros juzgamos sin contextualizar lo que está pasando. Por eso le decía, no creo que haya sido una petición egoísta la de Santiago y Juan. Más bien, como dice Juan Carlos Rail, creo que hubo una mezcla allí de ignorancia y fe. Ignorancia acerca de lo que esto implicaba y de lo que ellos estaban pidiendo. Ignorancia acerca de lo que significa en realidad el reino de Dios. Ignorancia en el sentido de que ellos estaban viendo el reino de los cielos como un reino terrenal,
porque su mente finita no llegaba a contemplar lo que Dios estaba diciendo a través de Cristo, con que el reino de los cielos no era así, no se podía ver de esa manera. Lo que vemos en Pedro y en Jacobo y en Juan es una expresión o deseo de no solamente continuar a los pies del Maestro, sino también de vivir cerca de Él y contemplar su gloria. Por eso yo concuerdo totalmente con Juan Carlos Rael cuando él dice que muchas veces hay una mezcla de ignorancia y fe en lo que nosotros pedimos, y no necesariamente de egoísmo, hermanos. Y estudie algunas de sus peticiones y usted se va a encontrar con eso. Usted se va a encontrar con peticiones que, si usted la analiza en el fondo, son un bien para ti y un mal para otros. Son un bien para ti y un mal para otros. O son un bien para ti en detrimento de otros. O las implicaciones que eso tiene, tú mismo no estás dispuesto a cumplirla. Entonces, como tú no lo sabes, no lo entiendes, no entiendes las implicaciones que tienen esas peticiones, nosotros muchas veces oramos con una actitud, como dice este hombre aquí, ignorante, ignorando algunas o muchas de las implicaciones que tienen nuestras oraciones. Así que Santiago como Juan podían estar siendo motivados no por un sentimiento egoísta, sino más bien movido por el deseo de permanecer al lado de su Señor como hasta ahora. Como hasta ahora ellos lo habían estado. Y no necesariamente por un deseo de superioridad o grandeza. De hecho, hermanos, si a nosotros nos dieran la oportunidad de estar al lado de Jesús por un par de horas y nos preguntaran, ¿cuál es tu mayor petición? ¿Qué nosotros diríamos, hermano? Quedarnos al lado de Jesús, estar al lado de Jesús. O sea que en cierta manera ellos no estaban pecando con su deseo de permanecer al lado de Jesús en su reino. Y tan cerca como ellos habían estado en el ministerio de Él, así querían estar en el reino de los cielos. ¿Cuál era el problema, hermanos? O lo que podemos ver aquí, como dice Juan Carlos Ray, que ellos no entendían las implicaciones que eso tenía. Ellos todavía no entendían las implicaciones que esto tenía. Así que más que llevarme a pensar que era una petición egoísta, yo prefiero pensar o creer, basado en el texto y en cómo Jesús les responde, que ellos tenían un deseo sincero de seguir sirviendo y permanecer al lado del Señor. Así que más bien, el Señor lo que hace es verle las implicaciones, lo hace a ellos ver las implicaciones que tiene su petición, para que ellos entiendan entonces la visión de lo que es el reino de los cielos. Así que veamos entonces la primera respuesta y sus implicaciones. Y hermanos, es importante que observemos con cuidado y detenimiento la respuesta de Jesús. Porque aquí viene, el Señor Jesús no reprendió a Santiago y a Juan. No los reprendió por lo que estaban pidiendo, sino que más bien lo lleva a reflexionar en las implicaciones de su petición. Observen el versículo 22. Entonces Jesús respondió, no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Claramente ellos no estaban entendiendo la implicación de lo que estaban pidiendo. ¿Y qué hace el Señor? No lo reprende, no, lo orienta. Y le dice, no sabes lo que pedís. Y le hace dos preguntas que muchos entienden que era una reprensión, lo cual no creo, sino más bien una advertencia de la implicación que tendría para ellos el seguir sirviendo al Señor. Observen bien la pregunta. El Señor le dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y la respuesta de estos dos hombres fueron, podemos. ¿Y qué le dice el Señor a continuación? Y Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado
por el Padre. Hermanos, en un paréntesis, el Señor sigue enseñándonos aquí su total y completa dependencia del Padre. Número uno. Número dos, no sabes lo que pide. Es lo primero que el Señor le dice. Y esto indica que ellos estaban pidiendo algo de lo cual ellos no tenían ni idea. Por eso le llamo ignorancia o tal vez atrevimiento, pero no egoísmo. Aun cuando se puede interpretar así, ellos dicen, el Señor les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y eso es parecido a nosotros, hermanos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, por no decir todo, han pedido por paciencia. Señor, ayúdame a crecer en la paciencia. Hermano, déjame preguntarte, ¿tú sabes lo que implica eso? ¿Tú crees que si tú pides por paciencia te van a mandar como los monjes a una montaña solo para que tú allá practiques el tauro y te sientes a mirar las matas, los árboles y a entrar en un éxtasis de ven paciencia, ven? No, mi hermano, te van a poner gente difícil, necia, pesada, gente a la que tú le vas a servir y te va a tratar mal, gente a la que tú le vas a hacer el bien y ellos te van a tratar con mal, gente que tú le vas a hablar con bondad y te van a tratar mal. Mi hermano, el Señor te va a hacer pasar por diferentes pruebas. ¿Para qué? Para sacar de ti, para purificar en ti ese precioso don de la paciencia. La paciencia va a ser ejercitada, va a ser trabajada. ¿Saben dónde? En el horno de la aflicción, en el horno de la espera, en el horno de la desesperación. Hermano, y cuando tú pides paciencia, ¿tú estás consciente de que tú estás pidiendo eso? Es lo mismo con nosotros. Muchos han pedido por santificación. Yo no tengo tiempo, Señor, ni de leer la Biblia bien. Bueno, mira, tal vez el Señor mandó este virus para que te sientes a leer la Biblia. Tú no estabas pidiendo para que te den tiempo para estudiar la Biblia, para estudiar de Dios, para leer un libro. Ahora tienes mucho tiempo. Bastante tiempo tienes. Y lo estás haciendo. Entonces, hermanos, nosotros pedimos muchas cosas y no estamos conscientes de lo que esto implica. Señor, yo quiero que tú me santifiques cada día. ¿Y cómo tú crees que es el proceso de santificación? ¿Cómo tú crees que es el proceso de santificación? Pedro lo describe como un horno que se prueba igual como se prueba el fuego hasta que se limpia con sus impurezas. O sea que la santificación implica sufrimiento. La santificación implica autonegación. La santificación implica abandonar las cosas que me gustan para elegir las cosas que le gustan a Dios. Hermanos, si estamos conscientes de que nuestras peticiones por santificación implican eso. Entonces vamos a orar al Señor que nos ayude a pedir con plena certidumbre de fe, entendiendo las implicaciones que esto tiene. Pero vean la respuesta. Ahora, ¿podéis beber del vaso y del bautismo? Y ellos respondieron sí. Y el Señor le dice, y a la verdad, beberéis de la copa, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Hermanos, y ojo aquí, el Señor no está hablando de un nuevo bautismo. El Señor no está hablando de una nueva copa, ni de que ellos iban a subir con Él a la crucifixión y iban a ser crucificados junto con el Señor. Perdonen, me enreda la lengua ahí. Crucificado con el Señor. No. Jesús nos está enseñando aquí esto. La copa que Jesús sabía beber, la copa del sufrimiento, la copa del dolor, la copa del ser azotado, la copa del ser crucificado, cortado con una lanza. Todo ese sufrimiento es lo que nosotros podemos entender por la copa que el Padre había asignado para su Hijo. Y allí vemos a Jesús bebiéndose esa copa. Y tal vez el término bautismo aquí tenga que ver con la inmersión en esos dolores, pero no en un nuevo bautismo. Y el Señor le dice a Juan y a Santiago, ¿ustedes pueden hacer eso? Sí, podemos. ¿Y saben qué el Señor le dijo? Se lo aseguró. Le dijo, pues no hay problema. Beberéis la copa que yo beberéis y seré bautizado
con el bautismo con que yo soy bautizado. Y eso nosotros lo podemos ver, hermanos, en la vida de estos discípulos. El Señor le garantiza que la copa, le garantiza que beberán la copa y que serán bautizados, pero que el darle un lugar a su derecha y a su izquierda no le correspondía a él, sino al Padre. Hermanos, y efectivamente esto que el Señor le dijo es lo que vemos en la vida de estos discípulos. ¿Qué pasó con Santiago luego de la muerte y crucifixión y resurrección del Señor? Santiago fue un poderoso predicador del Evangelio. Santiago estuvo predicando y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, de los primeros. Así que este hombre, junto con su hermano Juan y Cefas, fueron columna de la iglesia en Jerusalén y predicaron a Cristo y a este crucificado. Predicaron la verdad del Evangelio a los judíos y no descansaron, hermanos. Fue tal intensa la predicación de Santiago que el mismo día que Hechos revela que Pedro fue tomado preso y encarcelado por Herodes Agripa, también fue atrapado Santiago, pero Santiago no corrió la misma suerte. Santiago no corrió la misma suerte, murió cerca del año 44. ¿Y cómo murió? Murió decapitado por Herodes Agripa. Vayamos a Hechos capítulo 12, verso 2, para que veamos el testimonio de las Escrituras. Hechos capítulo 2, 12. Dice el versículo 1. En aquel mismo día, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los judíos, procedió también a apresar a Pedro, a prender a Pedro. Eran entonces estos los días de los panes sin levadura. Así que vemos allí cómo Herodes asesinó a espada a este hombre, Santiago, quien desde la muerte del Señor permaneció predicando el Evangelio fielmente. En cuanto a Juan, habiéndose convertido junto con su hermano Santiago y Cefas en pilares de la iglesia en Jerusalén, como lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice también allí que tanto ellos dos como Cefas fueron los pilares de la iglesia en Jerusalén, y ellos también habían ayudado a Pablo para su ministerio. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 9. Allí Pablo dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, quienes eran considerados como columna, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que Juan siguió trabajando por el Evangelio, siguió predicando el Evangelio, estuvo presente en el crecimiento de la iglesia, y luego algunos escritores entienden que cerca de la desolación en Israel, en Jerusalén, se fue a Éfeso, y allí en Éfeso es donde él escribe el Evangelio de Juan. Y luego de haber estado un tiempo allí y de los romanos abarcar todo este territorio y de haber sufrido azotamientos y de haber sufrido persecuciones, entonces desterrado a la isla de Pasmo, como bien lo dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9, dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestras tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Este hombre había sido desterrado allí por su pasión y predicación por el Evangelio, y desde allí, hermanos, escribió entonces el libro de Apocalipsis y también la primera, segunda y tercera carta de Juan. Así que el Evangelio
el evangelio del Señor Jesucristo siguió siendo predicado por estos hombres que vivieron a su lado. Y a esto se refería el Señor cuando dijo: ciertamente lo beberéis. Y ellos sufrieron persecuciones igual que el Señor. Y hermanos, déjenme comentarle algo brevemente. Juan es el único de los discípulos que murió de causa natural en su vejez. Y cuando decimos de causa natural, que murió porque no fue asesinado, pero las marcas en su cuerpo del castigo, del sufrimiento y de las persecuciones, obviamente que eran evidentes y eran causa ya de esa muerte en vejez. Pero de los 12 apóstoles o discípulos de Jesucristo, fue el único que murió de muerte natural. Todos los demás murieron en circunstancias de muerte por asesinato. O sea, o lo habían asesinado, lo habían lapidado, lo habían muerto a espada, como el caso de Santiago, lo habían crucificado boca abajo como a Pedro. Pero todos ellos tuvieron una muerte difícil y solo Juan murió ya dentro de su vejez en la isla de Patmos. Vamos a avanzar un poquito porque el tiempo se nos va y vamos a entrar entonces en la segunda parte, pero eso nos ayuda a nosotros a entender el deseo y el corazón que tenían estos hermanos por servir al Señor. En segundo lugar, veremos la enseñanza acerca del servicio, el modelo y sus implicaciones. Los discípulos se molestaron cuando oyeron la petición de Santiago y de Juan, y eso fue evidente. Y podemos advertir que ellos se molestaron porque tal vez no, ellos también entendían que eran merecedores de ese lugar al lado de Jesús. Por lo tanto, se molestan. Por lo tanto, ellos se incomodan por la petición. ¿Y quién se creen ellos que son para estar al lado de Jesús? Pero a lo mejor ellos pensaron: no, ese lugar lo merezco yo. En ese lugar debo estar yo. ¿Por qué tiene que estar Jacobo y por qué tiene que estar Juan? Ahí puedo estar yo. Y el Señor, advirtiendo esto, los llama aparte. Los llama aparte y los lleva a la segunda parte de nuestro texto en el versículo 24. Vamos allí. Dice el versículo 24: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Así que, cuando el Señor advierte lo que hay en el corazón de ellos, entonces los sienta y trae esta maravillosa enseñanza acerca del servicio. Y es quitarnos a nosotros la idea de que el reino de los cielos es semejante a un reino terrenal. El Señor le dice: ustedes han oído que los gobernantes se enseñorean de las naciones y ejercen dominio sobre ellas, pero entre nosotros no será así. El reino de los cielos no es semejante a los reinos terrenales. Y tal vez, hermanos, ahí estaba la gran preocupación de ellos. Ahí estaba. Porque recuerden que unos momentos antes, cuando el Señor estaba hablando al joven rico, en la enseñanza del joven rico, ellos preguntan acerca de esto mismo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos viendo las moradas celestiales con ojos terrenales, tendemos a no interpretar de una manera correcta. Y yo creo que el deseo de los discípulos por un lugar de preeminencia en el cielo y todo ello tenía que ver con su visión aún terrenal que ellos tenían de lo que era el reino de los cielos. Una vez que ellos pudieran entender lo que el Señor le explica en estos textos de que el reino de los cielos no es así. Hermanos, en el reino de los cielos nosotros no tendremos tiempo para estar mirando quién es la posición de nada, al menos esa es mi convicción. O sea, estar en la presencia del Señor, estar delante del Señor, ver a Cristo en su gloria completa, ver al Padre allí, va a ser algo tan glorioso para nosotros que nosotros no vamos a estar pensando en posición. Además, aquellos que cultivan una vida de servicio, de amor, devoción delante del Señor aquí, cuando lleguen allá, sus ojos estarán únicamente concentrados en el Señor.
El problema es que si vemos el reino de los cielos como un reino terrenal, sí, yo voy a quererte en primer lugar. No, yo quiero ser el ministro de Hacienda. ¿Tú sabes? Ven que se mueven los cuartos. El ministro de Hacienda. Yo creo que si Judas hubiese estado, si Judas todavía le hubiesen dado la oportunidad de preguntar que qué quería en el cielo, él hubiese dicho que quería ser el ministro de Hacienda, porque ese era el tesorero del grupo. Y recuerden que todavía en esta conversación Judas estaba ahí. Judas estaba ahí porque Judas muere mucho más adelante, después de la crucifixión del Señor. Así que en el cielo, hermano, nosotros no vamos a estar pensando en eso. De hecho, la imagen que nos da Apocalipsis capítulo 4, verso 10, acerca del cielo, nos enseña a nosotros, hermanos, que el deleite, el gozo de nosotros, ¿cómo se puede decir esto en una palabra que sea superlativo? Miren, uno a veces cuando está viendo algo que a uno le impacta mucho, uno se queda como bobo. Nosotros lo decimos aquí, y se quedó bobo mirándolo, como sorprendido. Nosotros vamos a estar, mi hermano, embobados mirando al Señor. Y esa es la visión que nos da Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Vayan allá conmigo, dice el texto en el versículo 10. Y los 24 ancianos se postraron del que estaba sentado en el trono y le adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y observen, y echaron sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, la imagen que nos da aquí, hermanos, es que todas las coronas que nosotros podamos recibir por nuestra obra de amor, de servicio, de desprendimiento, de vivir nuestra vida entregada al Señor, aún esa corona, cuando estemos en el cielo, hermano, nosotros no la vamos a exhibir como una gloria. Nosotros imitaremos a los ancianos, nos quitaremos la corona, la tiraremos delante del Señor y le diremos: solo tú, Señor, eres digno. Cuando vemos el reino de los cielos desde ese punto de vista, hermano, cuando entendemos esa realidad, significa que estamos dejando de ver el reino de los cielos con los ojos terrenales y estamos empezando a ver el reino de los cielos con los ojos celestiales. Y yo pienso, hermano, que eso fue lo que le faltó a estos discípulos: poder ver el reino de los cielos con los ojos espirituales. Por tanto, si queremos ser grandes, ¿qué debemos hacer? Servir, ser el primero. Eso es lo que dice el Señor. Pero grande para con el Señor, no para con los hombres. Y aún cuando recibamos la corona por el bien que hayamos hecho, cuando lleguemos al cielo, hermano, nos la quitaremos, la entregaremos. Me encanta la visión que nos da Apocalipsis de esto, porque esto nos ayuda a nosotros a empezar a quitarnos el orgullo desde la tierra. El Señor aprovechó esta circunstancia para enseñarle a ellos que el reino de los cielos no es semejante a los reinos terrenales, que la grandeza de un siervo no está en sentarse en un trono, sino en una vida de servicio agradable a Dios. La grandeza de un siervo no está en sentarse en un trono. No, mis hermanos, la grandeza de un siervo está en una vida de servicio agradable al Padre. Eso es lo que nos enseña el Señor aquí. Es lo que nosotros podemos aprender. Pero veamos también en esta porción, hermanos, algunas enseñanzas importantes más que el Señor da a sus discípulos y que nosotros debemos observar. Hermanos, lo primero que podemos observar en estos primeros versículos 24 y 25, cuando dice que los discípulos se enojaron al escuchar la petición de estos dos, es que puede haber orgullo, hermanos, puede haber orgullo, celo y deseo de preeminencia en auténticos discípulos de Cristo. Y te podrán sorprender y decirme: ¿cómo? Sí, y nosotros no somos pecadores. Nosotros somos pecadores. Puede haber celo, orgullo y deseo de preeminencia en auténticos discípulos de Cristo. Aquí en la iglesia puede haber gente que se esté peleando por tener preeminencia, porque si logran tener preeminencia, tú sabes, tal vez lo ven y puedan ser elegidos como diáconos. Entonces se quiere muchas veces mostrar ese deseo de preeminencia, cuando detrás de ello lo que hay es un deseo de ser reconocidos.
de ser apuntados, de ser señalados. Y obviamente, hermano, que ese es un deseo que no es del todo bueno, pero eso no es bueno. No del todo, no es bueno. Porque no debemos hacer la cosa por vanagloria. No debemos hacer la cosa por contienda. No debemos hacer las cosas para agradar a los hombres. Porque el Señor Jesucristo lo dice aquí. Entre nosotros no debe ser así. No debe ser así. Pero puede existir tal cosa como celo. ¿Y por qué siempre llaman a fulano y no a mí? ¿Y por qué el pastor llamó a fulanito y no a mí? ¿Y por qué el pastor llamó a Perencejo y no a mí? Hermanos, eso es celo. Da gracia cuando te llamen. Ven y pon la mano en el arado cuando te llamen. Sirve cuando te llamen. O llama tú y di, estoy dispuesto para servir. Que el deseo de tu corazón sea un servicio agradable a Dios, no a los hombres. Porque los hombres no podrán recompensarte. La recompensa la va a dar el Señor. Por tanto, el Señor mirará tu corazón, la condición de tu corazón. Y esto es lo que el Señor verá en ti y premiará en ti. Que tú estás deseando servir, no para llamar la atención de los pastores. Que tú estás deseando servir, no para llamar la atención de los hermanos. Que tú estás llamando para servir, que estás dispuesto a servir, no por obtener una gloria vana y vacía, sino porque tú amas al Señor y tú quieres servir al Señor. Y de todo corazón te esforzará para hacerlo. Porque, hermanos, a veces los discípulos dan unas señales equivocadas, pareciera que no están entendiendo el asunto de una manera completa. Y parece no estaban entendiendo todo de manera completa. Porque no es la primera vez que los discípulos le preguntan al Señor qué posición ellos van a tener en el cielo, que cómo va a ser. Recuerden que en la conversación con el joven rico, como le mencionaba, no fue Santiago ni Juan el que habló de eso. ¿Quién fue? Fue Pedro. ¿Y qué fue lo que Pedro preguntó? Después de la conversación con el joven rico y todo eso, y Pedro le dice al Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué pues tendremos? O sea, Pedro está preguntando, ajá, Señor, pero nosotros dejamos todo y te seguimos. ¿Y qué vamos a tener en el reino de los cielos? Ellos continuamente se enfrentaban a ese dilema. Y es maravilloso como el Señor le responde a Pedro, eso es en Mateo 19, 29, y el Señor le dice, cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán ¿qué? Los postreros. ¿Y los postreros qué serán? Primero. Él le dijo, sí, hay para ustedes un bien. Pero Pedro quería desde aquí asegurarse que el ministerio le iba a tocar en el cielo. Yo me imagino que si lo fuera el Señor a repartir por el ministerio, ya dijimos que a Judas le iba a tocar Hacienda, ¿verdad? Y a Pedro, las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, iba a ser Pedro. Ellos hablaban de esas posiciones pensando que era un reino terrenal. No estaban logrando ver con sus ojos lo que era el reino celestial. Hermanos, y muchos en la iglesia sirven buscando preeminencia. Muchos sirven buscando preeminencia. Y eso no significa, hermanos, que no sean cristianos. Eso lo que significa es que hay un pecado en su corazón que necesita ser sometido al dominio de Jesucristo. Hay un pecado en su corazón que necesita ser confesado. Hay un pecado en su corazón que le está dominando y que necesita ser confesado y que necesita apartarse de eso. Porque la iglesia no está para nosotros buscar preeminencia, hermanos. La iglesia es el pueblo de Dios al cual nosotros debemos servirle. Y si queremos que el Señor nos dé una corona, nos dé un espacio. Si usted quiere ser el primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Siervo. Y recuerde que aún los siervos, cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a hacer con la corona? A lo que nos den. Yo espero que me den alguna, ¿verdad? Yo espero que el Señor me dé alguna corona ya. Pero si no me da ninguna, yo seré feliz con estar en el cielo. Será suficiente con eso. Esa será mi mayor corona. El que el Señor me lleve al reino de los cielos. Aunque entre de último, aunque entre arrastrado. Aunque antes me tenga que empujar para que termine de entrar. Pero yo lo que quiero es estar allá, hermanos. Lo que me den allá,
vendrá por añadidura, como dice el texto en Mateo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que los demás venga por añadidura. Que el Señor siga añadiendo bendiciones sobre nosotros, pero que lo haga el Señor y nosotros estemos conscientes de que estamos sirviendo al Señor porque le amamos, porque nosotros tenemos un corazón agradecido para con Él por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que muchos tendrán ese deseo de preeminencia y se mostrará ese orgullo en el servicio. Pero Dios, que es rico en misericordia, puede perdonarnos de ello, puede limpiarnos, purificarnos de esto y ayudarnos a caminar en santidad y paz delante de Él. Por tanto, debemos crecer en una comprensión correcta del servicio. Y cuando crecemos en una comprensión correcta del servicio, entonces empezamos a despojarnos de ese orgullo y empezamos a despojarnos de ese deseo de preeminencia. Cuando entendemos que el servicio en primer lugar es a Dios y luego Dios pone en nuestro corazón el servirle a nuestros hermanos, entonces eso nos llevará, hermanos, a considerar a mi hermano como superior a mí. Y cuando llego a considerar a mi hermano como superior a mí, definitivamente que mi orgullo va a ser cada vez más aplastado, cada vez más reducido, cada vez más puesto al estrado de los pies del Señor. En segundo lugar, nosotros podemos aprender también de aquí que la verdadera grandeza en el reino de Dios es una vida de abnegación y servicio a los santos. Lo que nosotros vemos en el ejemplo apostólico fue ello. Estos apóstoles todos dieron su vida por el Evangelio y de hecho todos murieron a espada o de algún tipo de muerte trágica, como le mencionaba, excepto Juan. Y esto habla, hermano, de que su comprensión del servicio a Cristo, del amor a los santos y de la predicación del Evangelio, lo llevó a entender lo que Pablo declara en Filipenses. O sea, él daba todo por basura y todo por perdido por llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando un siervo logra entender eso, entonces ya no hay deseo de grandeza en su corazón, sino que el único deseo que hay en su corazón es servirle más y mejor a su rey cada día. Cuando llegamos a entender eso, entonces nosotros podemos entender lo que dice aquí, mas no es así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será nuestro servidor, y el que quiera ser primero será vuestro siervo. Por tanto, entendemos que la grandeza no está en un trono, en un lugar de preeminencia o en ser reconocido, sino en un corazón sincero que sirve a Dios, ama a Dios y cumple su voluntad. Y esa voluntad la cumple sirviéndole a los hermanos, predicando el Evangelio y siendo fiel al Señor Jesucristo en toda su vida. Juan Carlos Rael dice, comentando este texto: en este mundo se piensa que el hombre con grandeza es el que tiene tierra, dinero, mejor posición social, más poder terrenal. Entre los hijos de Dios se considera grande al que más hace por fomentar la felicidad espiritual y transitoria de sus hermanos. La verdadera grandeza no consiste en recibir, sino en dar. No consiste en acumulación codiciosa de bienes, sino en hacer el bien. No es ser servido, sino servir. No es quedarse sentado mientras le sirven, sino salir y estar atento a los demás. ¿Qué definición da Juan Carlos Rael de un servicio agradable al Señor? Y Jesús lo dice: los gobernantes enseñorean de las naciones, pero no será así entre nosotros. Hermanos, nosotros no podemos perder el tiempo en pleitesía a los hombres. Servid a Dios de todo corazón. Servid a Dios de todo corazón, porque es que no hay grandes ni pequeños en el reino de Dios. No hay grandes ni pequeños en el reino de Dios. En el reino de Dios hay un rey y muchos siervos, doulos, esclavos. Eso es lo que hay en un reino. Ese rey es Jesucristo. Y tú y yo, mis hermanos, somos los siervos, los esclavos, los doulos, llamados ¿a qué? A servir al Señor. Así que nuestro servicio en esta tierra es agradable a Dios. Imagínese usted cuando estemos en los cielos, limpio, purificado, libre del bicho del pecado. ¿Cuánto más gozo tendremos para servir a nuestro Señor? Nosotros no tenemos que imitar el mundo.
Entre nosotros no debe ser así, no debe haber ese deseo de grandeza, le dice el Señor, ese deseo de posiciones, ese deseo de querer llegar al al reino de los cielos siendo un grande, sino que nuestro deseo en esta tierra debe ser servir de todo corazón, servir con sinceridad, servir con presteza, en lo que se requiere diligencia, no perezoso, fervientes en amor. Es como lo dice Romanos, capítulo 10, capítulo 12, verso 3. Y aunque nos quedan algunos puntos, ya lo vamos a ver entonces en otra escuela dominical, hermanos, pero por lo menos este texto de Romanos, capítulo 3, los versos 3 al 10, quisiera que lo leyéramos para terminar. Porque allí, hermanos, Pablo se desplaya explicando lo que es el verdadero servicio a Dios y la grandeza que hay en quienes pueden servir al Señor. La grandeza sirviendo. O sea, jactes en decir que usted es un grande, pero sirviendo. Romanos, capítulo 12, vamos allá. Y vamos a leer los versos 3, desde el verso 3 hasta el 13. Y hermanos, aunque nos tomemos 2 minutos más, es bueno que leamos este texto con calma para que entendamos lo que hay aquí. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque en la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, ¿qué más podemos agregarle a ese texto? Nada. Es ahí el corazón de alguien que quiere servir a Dios con libertad, con amor, con fervor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a orar con una plena certidumbre de fe, sabiendo lo que estamos pidiendo. Que el Señor nos ayude a servirle con un corazón dispuesto. Que el Señor nos ayude a desear siempre servirle con las implicaciones que esto lleva, y que el Señor conforte nuestros corazones con la esperanza bienaventurada de que el trabajo en Él no es en vano, no es en vano. Veamos el servicio como un privilegio de grande puesto en hombres pequeños, como el servicio como un privilegio grande puesto en hombres pequeños. Y que, como dice Colosenses, sea capítulo 3, versículo 17, nuestra norma sea, y todo, hermano, todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracia a Dios Padre por medio de Jesucristo. Que Dios nos conceda crecer en esa visión del reino de los cielos. Amén. Oremos.
Padre, te damos las gracias por tus grandes bendiciones en esta mañana al sumergirnos en tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas a tener una visión distinta del reino de los cielos. Pero Padre, cada vez más agudiza nuestros ojos, agudiza nuestros oídos, agudiza nuestro corazón para percibir con una mente y un corazón espiritual las realidades espirituales del reino de los cielos. Prepara nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a servirte con fervor. Ayúdanos a servirte con amor. Ayúdanos a servirte con devoción. Para que en todo ello, Señor, tu nombre sea exaltado. Tu nombre sea honrado. Tu nombre sea glorificado. Y nosotros, Señor, podamos encontrar gozo en servirte a ti, como bien reza el himno que cantamos. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí y saber que el consuelo para nosotros viene de ti, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos prepararemos para en un momentito iniciar